Saludos, en esta nueva edición de Venezolanos Universales vamos a recordar uno de los más grandes novelistas que ha tenido Venezuela, como es Guillermo Meneses. Muchísima gente a lo mejor no leyeron sus libros y es hora de que empiecen a leer sus obras que les van a deleitar, pero lo han conocido a través del montaje excelente que hizo Radio Caracas Televisión de su novela Campeones. Bueno, ahora con la ayuda de el filólogo Andrés de la Chiesa y de su hija Adriana Meneses, hija de Guillermo Meneses, excelente persona, una gran intelectual y una gran curadora y gerente artística, cultural. Vamos a recordar y hacerle un pequeño homenaje a este venezolano universal. En este país nuestro, tan lleno de historias, de mitos, de grandes relatos desmesurados, no hemos adolecido nunca de buenos escritores, de buenos relatores, de hombres y mujeres de esos que saben hacer cosas con palabras, que tienen la hermosa y maravillosa cualidad de moldear el lenguaje para convertirlo en otra cosa, para construir verdades con esas palabras como quien construye templos, como quien erige mundos. Hemos sido bendecidos con técnica y con talento, que son las dos bases fundamentales que se necesitan para justificar el genio artístico. Y en ese sentido, nunca hemos tenido que envidiar de ninguna manera a países con una gran tradición de genialidad, como es el caso de Argentina, de México o de Colombia. Este es el país que ha dado a luz a hombres como Rómulo Gallegos, como Ramos Sucre, como Rafael María Baralt, como Vicente Gervasi, pero también como Guillermo Meneses. Y de él es precisamente quien quiero hablar el día de hoy. En primer lugar, porque Guillermo Meneses representa una irrupción en la narrativa venezolana. Guillermo Meneses es una fuerza transformadora, es una energía transgresora que viene a cambiar todo lo que hasta ese momento se había hecho en la literatura en Venezuela. Hay que recordar que nosotros veníamos de una gran tradición costumbrista en la primera mitad del siglo XX, con ejemplos maravillosos como el de Rómulo Gallegos, como el de Teresa de la Parra, y que es un costumbrismo que es heredero natural del naturalismo francés, valga la redundancia. Sin embargo, lo que hace Meneses es otra cosa, es algo completamente nuevo. A partir de él podemos hablar propiamente de una narrativa venezolana contemporánea. Meneses es interesante por muchas cosas. Evidentemente lo es por sus escritos y su literatura, pero también por quién fue, por lo que hizo. Es un hombre que fue periodista a tiempo completo, de la misma manera en que fue juez, de la misma manera en que fue diplomático, de la misma manera en que fue el encargado de las crónicas de Caracas. Llegó a ser cronista de Caracas. Entonces es lo que podríamos denominar un polímata, es decir, un hombre que hace de todo, pero que al mismo tiempo lo hace bien. Es un hombre que además se casó, tuvo la fortuna quizás de compartir su vida con otra gran venezolana, con una gran mujer, una mecenas excepcional como lo fue Sofía Inver. Pero lo interesante de Meneses, más allá de las idas y venidas de su vida o de su intimidad, lo encontramos directamente en su obra. Si uno analiza, por ejemplo, lo que representa para la narrativa venezolana una obra como La mano junto al muro, se va a dar cuenta de que allí hay una verdadera transgresión. Porque La mano junto al muro, que se basa o que se fundamenta en este artilugio retórico de la recursividad, del volver al origen, y a partir de eso, de el uso de la reiteración, de la repetición constante de lugares, de personajes y de momentos y de escenarios, se va a dar cuenta de que allí se está gestando algo nuevo que todavía, al sol de hoy, nos lleva a preguntarnos, de la misma manera en que se lo preguntaban quienes leyeron ese cuento, ese relato en su momento, si eran o no eran tres los marineros. De cualquier manera, a mí me interesa mucho más hablar del Meneses novelista antes que el Meneses de los relatos o el Meneses de los cuentos, porque ha sido menos estudiado, porque ha sido quizás un poco apartado por parte de ese Meneses de La mano junto al muro o el Meneses de los grandes artículos periodísticos. Y yo creo que es acá donde se encuentra
digamos, la verdadera raíz, el verdadero núcleo de lo que es importante y trascendental en Guillermo Meneses. Lo primero es, por supuesto, la renovación estética, que es algo que podemos ver y que ya hablamos en un relato como La mano junto al muro. Pero acá hay otra cosa que es realmente esencial, que es el papel que empiezan a tener personajes que históricamente eran periféricos dentro de la narrativa venezolana y que a partir de ahora empiezan a ser protagónicos. Un caso esencial es el del negro Julián en Canción de Negros, que tiene, por supuesto, un papel preponderante, pero que al mismo tiempo habla y se comunica con el lector a través de lo que siente, de lo que percibe, de la manera en que él ve el mundo. Es decir, es a través de su mundo interno que nosotros llegamos a entender cuáles son las perspectivas, cuál es la cosmovisión del negro Julián en Canción de Negros. Y esto es interesante porque es la base, o podríamos decir que es la base, en la narrativa contemporánea venezolana de eso que hoy se conoce como literatura introspectiva. Algunos lo llamarán literatura psicológica. Esto es esencial, es fundamental porque es el origen verdadero de esa experimentación estética que nosotros vamos a encontrar más adelante y con mayor profundidad y más desilvanada en obras como El falso cuaderno de Narciso Espejo, El mestizo José Vargas o La misa del Arlequín. Realmente lamento que por la lógica de estos videos, que son muy cortos, yo no pueda expresarme ni pueda contarles mucho más acerca de estas características de la obra de Guillermo Meneses, pero sí los invito y me gustaría invitarlos a todos los que me ven a que lo lean, a que vuelvan a él, porque Meneses es un escritor fundamental, no solamente para todos los venezolanos y cualquier latinoamericano, sino para todos aquellos que gustan de la buena lectura. Meneses, sin que me quede nada por dentro y sin que tengan ningún tipo de duda, es probablemente uno de los grandes narradores del siglo XX y, a mi modo de ver, el más grande novelista venezolano de la segunda mitad del siglo XX, de los últimos 70 años. Hay mucho que podemos tomar de allí, que podemos aprender de allí para las nuevas generaciones de escritores, de literatos, de hombres de arte, y que lamentablemente ha sido un poco dejado de lado. Yo creo que es fundamental que nosotros volvamos a esas obras fundamentales de la narrativa venezolana. Esto es, a mi modo de ver, el honor o el tributo más sencillo, pero también más sentido que puedo rendirle yo a un hombre como Guillermo Meneses. Otro venezolano, sin lugar a dudas, universal. Soy Adriana Meneses Imber, hija de su Guillermo Meneses y Sofía Imber, muy orgullosa de mi ascendencia. Creo que siempre tuve una relación muy cercana con mi padre, a pesar de que mis papás se separaron cuando yo tenía 6 años y se divorciaron cuando tenía 8, que había 2 años de separación de cuerpos en ese momento en Venezuela. Nosotros siempre íbamos todas las semanas a casa de papá y pasábamos los viernes en la tarde con él. Nos fuimos de vacaciones en muchísimas ocasiones. Nos llevaba a pasear a Barlovento con un amigo de él, de apellido González, que manejaba una camioneta. Entonces íbamos a las playas, nos cantaba canciones típicas que repetía constantemente de Barlovento y canciones que tenían que ver con los viajes que hacíamos. Pasamos un mes en Margarita, en una casa que alquiló mi papá. Fuimos nosotros, eso fue justo después del terremoto. Fuimos nosotros, la señora que nos cuidaba, María Luisa, que siempre estaba presente, mi primo Fernando, pero bueno, hacíamos esos paseos en lancha, pasábamos mucho tiempo en casa de Alfredo Bulton, mi padrino, nos veíamos ballenas, íbamos a los pueblos de pescadores. De verdad que
Mi papá nos enseñó una Venezuela que él amaba, sobre todo amaba Caracas. Nos contaba muchísimas historias y anécdotas sobre Caracas. Lo acompañábamos al Consejo Municipal cuando tenía su oficina de cronista. Entonces mis hermanos y yo paseábamos por la plaza, veíamos a Teresa. Tengo muchas fotos en la Plaza Bolívar, con las palomas. Y había ese amor increíble por Caracas que nos transmitía. En ese momento él estaba terminando de escribir el libro de Caracas, que lo sacó en el año 67 por el Cuatricentenario. También lo recuerdo escribiendo, pero después que le dio la hemiplegia, no pudo continuar. Pero uno veía y nos enseñaba esos cuadernos preciosos que él hacía a mano, porque mi papá escribía a mano con una letra maravillosa. Y bueno, a pesar de que, ¿sabes?, que para algunas personas quizás tenía un carácter un poquito arisco o seco, con sus hijos era nos demostraba un cariño inmenso, siempre preocupado por lo que hacíamos, y no era de esos grandes abrazos, sino era una belleza, ese sentimiento que nos transmitía. Me acuerdo de una oportunidad siendo adolescente que me pidió que le consiguiera un libro de Juan Carlos Bonetti, porque le habían comentado que su escritura se parecía a la de Bonetti. Lo terminó de leer y me dijo, no, me gustó, pero no tenemos poco en común. Realmente era un gran lector y tenía esa cosa que no podía separarse del cigarrillo. El cigarrillo era su lamentable y permanente compañero. Y bueno, y además a veces nos decía, no acerques la mano a tu nariz, porque tienes horrible olor a cigarro. Y bueno, y tenía también esa costumbre de su whiskycito diario que lo había permitido el médico. Pero bueno, un hombre maravilloso, bueno, como lo que uno siente que de antes, con esas formalidades, inclusive hasta en el vestir. Pocas veces uno lo veía. Cuando él iba a salir, él siempre tenía su flus, su chaqueta, y en los últimos años dejó de tener la corbata, pero antes también siempre la corbata. Pero un hombre realmente único, honesto, integral, y como realmente creo que hay muy pocos. Y además de todo, que te digo, nos transmitió a mis hermanos y a mí ese amor por Venezuela y principalmente por Caracas.